primera pandemia que nos tocó vivir. Como les comentaba, bueno, pues el punto aquí es que pues no se le dio quizá tanta difusión porque el mecanismo de transmisión, pues como ahora 30 y tantos años después todos sabemos, pues es muy conocido y muy específico, ¿no? De la infección por el VIH-Sida. Después de eso, pues años más tarde, pues nos tocó también vivir en tiempo real la pandemia por la influencia H1N1. Y a lo mejor es la que teníamos como que más documentada la mayoría de nosotros por el grupo de edad en el que nos encontramos. Y a lo mejor imaginábamos que iba a ser algo similar. Yo recuerdo que en la pandemia H1N1, bueno, pues se cerró una semana o semana y media, cuando más la Ciudad de México. No fue más de eso y poco a poco nos fuimos reincorporando a nuestras actividades habituales. Y bueno, pues ahora, si ustedes recuerdan, cuando ya se empezó a hablar de esta pandemia, pues una de las compras que se hizo más evidente fue, o compras de pánico, diría yo, fue la compra de papel higiénico y algunos, yo dije, bueno, ¿y por qué todos compramos papel higiénico, no? La verdad es que no tengo la respuesta, pero bueno. Y bueno, al final del día ya nos hemos dado cuenta que pues ni fue tan benigna, ni fue tan breve y pues contando, todavía estamos en medio de la misma y no sabemos a ciencia cierta cuánto tiempo va a durar esta circunstancia. Sin embargo, bueno, pues lo que nos dice la historia de las pandemias, pues es un poquito de que entre 4 y 5 años es lo que tarda en promedio en que el 90% de la población a nivel mundial quede inmunizada, ya sea de forma natural porque hizo anticuerpos o de manera específica con las estrategias de vacunación. Entonces, pues estamos entrando en el segundo año y entonces pues hay que tener un poquito más de conocimiento y paciencia porque pues todos los virus llegan para quedarse. Entonces, pues este no es la excepción. Hola, Alex. Estábamos esperando que dieran las 6:35 para empezar y se fueran agregando más participantes. Si podrían cerrar todo su micrófono para que escucháramos bien a la doctora, por favor. Bueno, pues ya son 6:35 y bueno, pues vamos a dar vamos a dar inicio a la charla para que pues podamos tener el tiempo que ocupe para podernos comunicar y todo, ¿no? A ver, ya estamos aquí. No, acá. Denme un momento. Aquí vamos a minimizar esto. ¿Ya estarán viendo la pantalla? ¿Sí la pueden ver? Sí, sí se Sí, ve sí se bien. ve. Perfecto. Bueno, pues vamos a empezar para poder charlar un rato y pues vamos a esto para mí es un placer. Les agradezco el interés y el entusiasmo en estar ahorita y bueno, va a ser como una charla de café. De hecho, aprovecho para decirles que aparte de ser médico, soy maestra en ciencias y doctora en economía, pues también soy coach, hago coach tanto personal como grupal. Y bueno, para mí es un placer compartir algo de lo que me ha tocado vivir en tiempo real con quien le interese escucharme. Y vamos a tomarnos una tacita de café. Ya que tengo un vaso de café que una de mis hijas me hizo favor de traerme y pues vamos a empezar. Me gustó denominarle a la charla historia de una pandemia. ¿Por qué? Pues porque vamos a ver algunas cositas que pueden ser interesantes, importantes. A ver, déjenme localizo, aquí está. Ok. Reglas y objetivos de la conferencia. Bueno, yo les suplicaría que si tienen preguntas, dudas o comentarios, amablemente les pediría que los apuntaran para que al final de la misma podamos resolverlas y charlar, levantar la mano, solicitar el uso de la palabra a través del chat y bueno, si alguien pregunta algo que a los demás nos parezca obvia la respuesta, bueno, pues el respeto que nos merecemos todos porque a veces muchos de nosotros tenemos diferentes fuentes de información y diferentes niveles de conocimiento respecto a esta pandemia. El objetivo entonces de esta conferencia es compartir la experiencia de su servidora y resolver algunas dudas del auditorio con respecto a la pandemia en la que nos encontramos inmersos en este momento. Bien, yo la dividí en dos capítulos. El capítulo 1
que son lo que le llamo yo los antecedentes históricos o las lecciones aprendidas. ¿Cuáles son? Bueno, pues yo creo que algo que es muy importante es que entendamos qué es una endemia, qué es un brote, qué es una epidemia y qué es una pandemia, pues para poder ubicarnos en el contexto del lenguaje que todos debemos manejar. Endemia, eso es importante que lo consideremos, es la presencia de una enfermedad que se da en forma regular en una zona o región específica que básicamente se presenta en estaciones del año, por ejemplo, la varicela, la influenza, cuando es invierno, en el caso de cuando hay mucha lluvia y cose, pues, pozos o zonas anegadas en la zona suroeste de nuestra república, pues el dengue, ¿no? Eso es una endemia que siempre está ahí, nunca se va, nada más que de repente hay incremento del número de casos y eventualmente disminuyen, pero ahí está, eso se llama endemia. Por eso se dice que algunas enfermedades son endémicas. ¿Qué es un brote? Bueno, otra endemia es la hepatitis por el virus A. Es una situación, se dice que mexicano que no ha tenido hepatitis no es mexicano, entonces, pues bueno, es una enfermedad para nosotros endémica. ¿Qué es un brote? Bueno, cuando hay un aumento brusco o repentino de casos de cualquier enfermedad en una zona muy específica, como les comentaba yo, el dengue, el chikungunya, la malaria o paludismo. La epidemia, bueno, es cuando hay un aumento inesperado en el número de casos de una enfermedad en una región determinada, como si quizá ustedes se acuerden, hace un par de años, 3, 4 años, hubo una epidemia de sarampión en la Unión Americana, porque como la mayoría de ustedes deben saber, a los americanos no les gusta mucho, hay un grupo importante de americanos que son antivacunas, no les gustan las vacunas, creen que las vacunas no sirven, que los van a matar, que van a producir efectos terribles, y entonces hay un grupo bastante nutrido de americanos que no les gusta la vacuna, entonces hubo, sobre todo en estos parques temáticos como Disneyland y todo esto, pues bueno, ahí hubo una epidemia. Entonces, esta fue una de las razones. Y pandemia, bueno, pandemia es en lo que estamos. Se presentan casos de una misma enfermedad de manera simultánea en más de 2 continentes, como el virus de la influenza H1N1, y bueno, pues en este caso la enfermedad por SARS-CoV-2. Entonces, es importante que nos recordemos cuáles son y la importancia de manejar la jerga de manera específica. Pues mándeselos, por favor, es que alguien está preguntando el ID. Me elige a mi secretaria. Bueno, los virus, ¿qué es un virus? Bueno, los virus están constituidos por el mismo tipo de material que nuestras células, igualito, ya que es de ellas o de nosotros de donde se forman. Es una de las circunstancias por las cuales se hace más complejo y más complicado a la vez el manejo de las infecciones virales a diferencia de las infecciones bacterianas. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Nosotros como seres humanos estamos cohabitando de manera constante con microorganismos que no siempre son enemigos o nos atacan, sino también son circunstancias que nos protegen. Se dice que nosotros tenemos por cada célula humana, tenemos el doble de microorganismos, llamemos de virus, hongos, bacterias o parásitos. Alguien dijo que nosotros tenemos 53 trillones de células, imagínense el doble, la cantidad de microorganismos que cohabitan en nosotros. Y bueno, entonces 10 kilos aproximadamente de un adulto promedio de 70 kilos corresponden a microorganismos que habitan en nosotros. Entonces, pues no son tan malvados ni tan malditos y como yo siempre he dicho, también tienen su corazoncito. Bueno, los virus estructuralmente pueden poseer muchas formas, pueden ser esféricos, pueden ser poliédricos, aquí lo pueden ver ustedes en la imagen, unos tienen forma de ruedita, otros tienen forma de poliedro, pueden ser filamentos o pueden ser de formas irregulares y caprichosas. Algunas de ellas pueden ser muy llamativas y se ven verdaderamente lindas en el microscopio electrónico, entonces, bueno, se ven lindas porque a mí me gusta mucho, dentro de mi área de trabajo, la virología es lo que más me gusta. El material genético de los virus pues está constituido por el ADN o el ARN, que como todos recordamos forma parte de nuestro material genético propio. Hasta el momento no se ha visto un virus que posea 2 tipos de ácido nucleico, o sea, tienen ADN o tienen ARN, no pueden tener al mismo tiempo ambos, aunque algunos de estos virus pueden en algún momento de su ciclo de replicación en la célula humana poseer de manera temporal un genoma de uno u otro, que es una de las circunstancias que particularmente tiene nuestro viejo amigo ya ahorita, el coronavirus. Cuando entra a la célula es ARN, pero cuando se integra
a nuestro material genético, temporalmente se convierte en ADN y son dos de las circunstancias que han hecho compleja la elaboración de una vacuna eficaz y por otro lado han hecho más fácil la replicación y la transmisión de la enfermedad. Virus, si nos vamos a las enciclopedias, significa veneno, fíjense, y corresponde a una denominación que se le dio originalmente a finales del siglo XVIII a algunas sustancias que tenían poder patógeno de enfermar, o sea que los virus se pudieron identificar de manera más clara a partir del siglo XVIII. Entonces son relativamente nuevos en el conocimiento, considerando que nosotros tenemos ya bastantes más millones de años en el planeta. Por lo tanto, los virus se pueden clasificar según la célula huésped que infectan. Hay virus en los animales, hay virus en las plantas, hay virus en los hongos, hay virus y hay otras partículas más pequeñas todavía de los virus que se llaman bacteriófagos, que son virus que van a infectar a las bacterias. Y bueno, pues como novedades hay todavía más pequeñas estas partículas, que es lo que se llaman priones, que son, si ustedes recuerdan, hace algunos años hubo un brote presente en la India de lo que se llamó el síndrome de la vaca loca. Bueno, pues la vaca loca, ¿por qué en la India? Porque en ese momento su dieta estaba muy basada en comer vísceras y los priones son partículas más pequeñas que los virus que al ingerirse producían algunas enfermedades neurodegenerativas como el síndrome de la vaca loca. Bueno, tipos de virus que contienen el ARN en lugar de ADN como material genético, para convertirse en una u otra pueden jugar, ¿no? Usan una enzima que se llama transcriptasa inversa o retrotranscriptasa para convertirse en parte del ADN de las células anfitrionas, o sea, de nuestras células. Esto le permite que se hagan muchas copias del virus en las células anfitrionas. Por ejemplo, el virus que causa el SIDA o virus de la inmunodeficiencia humana es un tipo de retrovirus. Que valga la expresión y la comparación, el virus de la inmunodeficiencia humana es primo hermano del coronavirus, son primitos hermanitos y tienen una replicación muy semejante. ¿Qué hemos aprendido? Pues conocemos ya las rutas de transmisión, ¿no? Sabemos que se puede uno contaminar a través de los aerosoles, entendiéndose por aerosoles cuando uno estornuda o cuando uno está charlando, ¿no? Con partículas muy pequeñitas de menos de 5 micrómetros de diámetro, extremadamente pequeñas, que se encuentran suspendidas en el aire. Y bueno, sabemos que es un virus pesado, porque hay virus más ligeros como el del sarampión y algunos otros virus respiratorios, incluso los virus del herpes son más ligeritos. Este es un virus pesado por su envoltura externa, que es un poquito de aceite, y entonces uno tose o estornuda y el virus más o menos puede llegar a 1 metro de distancia y se cae al piso. De ahí viene esta indicación de la sana distancia, de mantenernos más o menos a 1,5 metros de nuestros congéneres, para evitar que si alguien tiene el virus, en este caso el coronavirus, pues pudiéramos eventualmente respirarlo. Los puntos de entrada, como ya sabemos, son los ojos, fundamentalmente la conjuntiva del ojo, la nariz o la boca, por supuesto, ¿no? Y bueno, hasta ahorita no se ha demostrado que una superficie, por ejemplo, una mesa, algún utensilio en un restaurante, como una cuchara, un tenedor, el pan mismo que se pone, pues no se ha demostrado hasta hoy que sea un mecanismo a través del cual pueda uno adquirir el coronavirus y desarrollar la enfermedad. Aquí es importante comentar esto porque, bueno, la mayor parte de nosotros hemos guardado las medidas pertinentes y hemos visto, o a menos hablo a título personal, el otro día estaba en alguna tienda departamental y una señora, una mamá, supongo, con su hijo, un bebé como de 30 años, más o menos, lo llevó a comprar zapatos y entonces la señora no lo dejó que se sentara hasta que no utilizó algún aerosol, supongo que era Lysol o alguna cosa de estas, para que su bebé de 30 años más o menos se sentara a probarse el calzado, ¿no? Y yo me hubiera gustado decirle, bueno, ahora sanitíciale los pies y los calcetines a su bebé y el zapato que se está probando, ¿no? Porque pues todos estamos igual. Es muy importante esto porque hasta hoy, hasta el día de hoy, esto no quiere decir que no pueda cambiar en unos días, pero hasta hoy no se ha demostrado que haya partículas suspendidas en el aire que nos puedan contaminar. Esto es muy importante, o sea, no está volando así en el aire o suspendido en el aire, afortunadamente no.
Y otra característica de los virus es que para que se reproduzcan, los virus tienen que estar adentro de una célula viva. De lo contrario, si cayó, vamos a suponer que alguien estornudó en una mesa, en una silla, y se seca esa secreción, ya no es contaminante. Esto es muy importante que lo tengamos en mente. ¿Qué hemos aprendido? Bueno, este dibujito me gusta mucho porque es un restaurante, porque no estoy en favor ni en contra de los restauranteros ni nada, pero bueno, a veces me parece que nos vamos de lo sublime a lo ridículo. Hasta hoy no se ha demostrado que un restaurante sea un sitio donde uno pueda adquirir infección por el COVID, ¿eh? Entonces es importante, miren estos dibujitos. Tenemos como una conclusión muy importante. Tenemos aquí en dos cuadros, si ven el de arriba y el de abajo, ¿no? Donde hay tres familias, la familia A, la familia B y la familia C en un restaurante. Esto fue el 24 de enero del 2020 y si ustedes ven arriba, con una flecha está el paciente cero en rojo. El paciente cero es el que estaba enfermo de COVID y dijo, pues yo de todos modos voy a salir a comer, porque ya me aburrí de estar en mi casa. Bueno, había comensales, como en todos los restaurantes, entonces 10 de los comensales de estas mesas, incluyendo el ciudadano cero o el paciente cero o caso índice, desarrollaron SARS-CoV-2, pero fíjense que había otras mesas y otros individuos compartiendo en la misma mesa. Está la mesa B, donde 3 se enfermaron y el que está en color gris no. Está la mesa A, donde se enfermaron 5 y hay otros 4 que no se enfermaron. Está la mesa C, donde se enfermaron 2 y están otras dos mesas, la D y otra, que están todos en color gris. ¿Qué pasó ahí, no? Ninguno de los meseros o los 68 comensales de las otras 15 mesas resultaron infectados. Que este estudio es un estudio en tiempo real que está publicado en una revista muy prestigiosa que se llama el British Medical Journal, y este estudio así se llevó a cabo en Inglaterra. Y bueno, los autores destacan qué fue lo importante. En realidad, ¿qué fue lo que fastidió o favoreció la contaminación? Si se fijan en el cuadro de abajo, donde hay un letrero que dice aire acondicionado. Bueno, ese aire acondicionado, como no es un aire con filtro, simplemente es enfriar el aire, favoreció a todos los que estaban en línea recta la contaminación, y los otros que no estaban donde estaba ese aire acondicionado no se infectaron pese a haber estado en el mismo recinto. Entonces, una conclusión muy importante que podemos usar nosotros en el día a día es, ojo, si voy a tenerme que reunir con familiares, porque bueno, pues ya vienen las festividades del Día de Muerto, viene Navidad y Año Nuevo, y ya el año pasado pues nos privamos del cariño de nuestros seres queridos, pues si nos vamos a reunir vamos a tener que hacer dos cosas: mantener una distancia entre las mesas de más o menos 2 metros y abrir puertas y ventanas, ni modo, hay que hacer corriente de aire. Lo que contaminó a estos individuos que el espacio era cerrado y la cantidad de partículas virales ahí sí eran suficientes para contaminar a todos estos comensales. Si nosotros queremos reunirnos, bueno, tampoco estoy diciendo que vayamos a hacer una reunión de 100 gentes, ¿no? Digo, yo sé que hay familias muy, muy grandes, pero bueno, podríamos hacer una reunión modesta, más discreta, y lo que se debe de hacer es mantener puertas y abiertas, que estén abiertas. ¿Para qué? Para que el aire esté circulando, y eso disminuye de manera muy importante el riesgo de transmisión de la enfermedad. Esto es muy importante y por eso le llamo lecciones aprendidas. Por ahí, dentro de las preguntas que me hizo favor Alejandro de enviar, es que alguien preguntaba, bueno, ¿cuánto tiempo me debo cuidar? ¿Cuánto tiempo es el riesgo para que yo desarrolle la enfermedad o no? Bueno, el periodo habitual, hasta antes de la variante Delta, era de 4 a 5 días. ¿Por qué? Porque es el tipo, si ven ustedes el dibujo de donde están estas muñequitas, pues es el tiempo que tarda el virus en replicarse en una cantidad suficiente y eficiente para que el organismo lo detecte y empiecen los síntomas. Se activa el sistema inmunológico y se produzca una reacción que genera síntomas. Entonces, si yo tengo la conciencia intranquila, pues porque estuve a lo mejor en un antro que era un lugar muy cerrado, poco ventilado, y por ahí hay que alguien tosió, estornudó, y pues además tenían el cigarrillo y todo esto, pues entonces yo, de manera muy, muy respetuosa con mi entorno, pues en la siguiente semana pues les aviso que por aquello de las dudas no me voy a reunir con ellos. La mayor parte de los síntomas se van a presentar en el día 5 y 6. Eso no quiere decir, porque a veces se ha ido el rango hasta 14 días. Eso no quiere decir que no lo puedan manifestar, pero considerando el mayor tiempo, y esto aplica mucho para la nueva variante,
La nueva variante se presenta entre 2 y 3 días. Eso no quiere decir que si el día 2 o 3 no tuve ninguna molestia, manifestación, ya estoy del otro lado, no. Lo conveniente es una semana y esto aplica para todas las nuevas variantes y las antiguas. Entonces, si yo considero, o por riesgo ocupacional también, que puedo estar como un sujeto que puede transmitir la enfermedad a gente susceptible, bueno, pues me espero correctamente durante una semana en promedio. ¿Cuáles son los factores que afectan la transmisión? Pues bueno, importante que el SARS-CoV-2 solo puede ser transportado, como había yo comentado hace unos minutos, asociado a gotas de las secreciones de las personas infectadas. La infección por virus respiratorio puede ocurrir por contacto de las membranas mucosas, por eso habíamos hablado del ojo, la nariz y la boca, con gotas que son predominantemente grandes. Nosotros las respiramos o por aerosoles cuando alguien estornuda, y ahí es muy importante también tener en cuenta lo que le llamamos ahorita el estornudo de etiqueta. El estornudo de etiqueta, recuerden que yo cubro mi nariz con la parte interna del codo. ¿Por qué no con la mano? Porque bueno, si me pongo las manos para cohibir que la diseminación de los aerosoles, pues ese virus, ese microorganismo, se va a quedar en mis manos. Y si inmediatamente no me lavo las manos, la probabilidad de que yo pueda contaminar a una persona es importante. Por eso desde hace mucho, desde la época de la influenza y hasta la actualidad, sigue siendo vigente lo que le llamamos el estornudo de etiqueta. Entonces, es muy importante también considerar que en una superficie seca es muy poco probable, prácticamente no se ha documentado hasta el día de hoy, que alguna persona por tocar alguna mesa, la envoltura de papel de algún lunch, se pueda contaminar. Básicamente tiene que ser la transmisión por los aerosoles de la vía aérea o el contacto social estrecho, como veíamos en el ejemplo del restaurante. Es la forma más eficiente de infectar a una persona. Otros factores para considerar son los mecanismos. Es muy importante y es algo que a mí siempre me ha molestado dentro de las autoridades a nivel mundial. Ustedes seguramente han escuchado, porque ya sí son muy famoso, ahora más por político que por inmunólogo, el doctor Anthony Fauci. Anthony Fauci es un inmunólogo de primera. Hace algunos años les platico un poco de lo que yo he hecho y por qué me gustan los virus. Pues yo tenía un laboratorio de investigación en virus de la inmunodeficiencia humana. De hecho, tengo 4 libros publicados en relación a esto y muchos artículos. Y en alguna ocasión trabajé con el doctor Anthony Fauci. Es un personaje, un tipo brillante, y siempre me llamó la atención y a cierto punto me molestó. Bueno, ¿y por qué no habla del sistema inmune? Si no somos nosotros, no somos organismos de cartón o muñecos de algún aparador, tenemos un sistema inmune, como les comentaba, que funciona y nos ha defendido, hemos aprendido. Imagínense al hombre de la caverna, ¿no? No tenía ni ropa ni higiene y sobrevivió, y pues contando, y nuestros propios ancestros, ¿no? No tenían las comodidades y las medidas higiénicas de las que gozamos ahorita, y pues ahí están y aquí estamos nosotros, somos productos de todo este modelo evolutivo. Bueno, pues yo considero que otra de las cosas que tenemos que tomar ya en consideración como lección aprendida, pues sí, tenemos que cuidarnos del virus, pero también debemos de fortalecer nuestro sistema inmune. El ataque debe ser en dos bandos, ¿no? Prevenir la infección y mejorar nuestros mecanismos de defensa. Y lo que se ha demostrado a lo largo, lo que hemos aprendido a lo largo del tiempo que llevamos conviviendo con este virus, es que hay dos sustratos que le fascinan al virus para replicarse con singular entusiasmo. Uno es la grasa. Entonces, el sobrepeso es uno de los factores que le encantan al virus. Los ácidos grasos, el colesterol y los triglicéridos elevados le fascinan al virus, y ya dan de cuenta que es como un fertilizante para que crezca y se reproduzca. Y otro sustrato que le encanta a este virus es el azúcar elevado en la sangre. Por eso es que a los pacientes con sobrepeso o con obesidad, o a los hipertensos, les va mucho peor, porque a los hipertensos y a los diabéticos, ¿por qué? Porque el azúcar y el colesterol elevado y los triglicéridos son como un fertilizante para el virus. Para que nos demos una idea de cómo se replica el virus y entendamos ante lo que nos estamos enfrentando, una vez que el virus ingresa al organismo, se replicar, si me permiten el término coloquial, es que tienen hijitos, más o menos tienen cada 8 horas 100 millones de hijos, así, y cada 8 horas son otros 100 millones de hijos.
Entonces, todo esto es el ciclo de replicación de los virus, que es extraordinariamente elevado. Si a eso le agregamos que el paciente tenga alteraciones metabólicas como las que menciono, pues el virus está pero más que encantado de la vida y se sigue replicando. ¿Cuáles son los síntomas? Pues la mayoría de nosotros los conocemos y bueno, pues ahora también los médicos nos hemos tenido que ir un poquito de lo sublime a lo ridículo, ¿verdad? Porque antes, pues tómate algo para la gripa, ¿no? Bueno, pues ahora cualquier cuadro respiratorio o digestivo, pues tenemos la obligación de sospechar de manera muy fuerte que estamos ante una enfermedad de COVID. La característica, pues la fiebre, que generalmente es por arriba de 38,2, tos. La tos, pero no es la tos que nos ha dado, todos hemos tenido un cuadro respiratorio gripal y nos da una tos así como con flema, así como que media feíta. Aquí es una tos seca y el paciente se queja mucho de dolor de garganta. Algunos tienen dificultad para respirar por dos razones. A algunos se les constipa o se les tapa mucho la nariz y otros realmente tienen problema para pasar el aire a la vía aérea inferior. Es muy importante también que en algunos pacientes, sobre todo en el grupo femenino, hay mucho dolor abdominal, vómito, diarrea, incluso flatulencia, así como, ay, como que algo me cayó mal, ¿no? Como que me cayó pesado. Dolor de huesos, ataque al estado general y en la mayoría de los casos, pues se presenta la tan comentada pérdida del olfato y del gusto. ¿Por qué es más frecuente en las mujeres vómito, diarrea y flatulencia? Bueno, les cuento que para que el virus entre al organismo se necesita lo que se llama un receptor. Un receptor, para que yo me dé a entender de una manera muy simple y muy coloquial, hagan cuenta que el receptor es una chapa de la puerta de su casa o de alguna puerta y el virus es la llave. Entonces, mientras más receptores tengamos, pues más formas tiene de entrar el virus. Ese receptor se llama SA2 o EK2. Los varones genéticamente tienen el doble de receptores que nosotras las mujeres. Por eso es un poco más severo en los varones la infección que en las mujeres. Y los varones tienen mayor número de receptores CK2 en el aparato respiratorio y nosotras en el tubo digestivo. Por eso en las mujeres es mucho más frecuente la sintomatología de vómito, diarrea y flatulencia comparada con los varones. Esto no quiere decir que si un varón presenta vómito y diarrea no tenga derecho a tener COVID, por supuesto, y viceversa. Que alguna mujer presente cuadro respiratorio severo, lo mismo. Dice en su famosa novela El Príncipe de Nicolás Maquiavelo que para vencer al enemigo primero hay que conocerlo. Bueno, pues este es nuestro amigo el virus. Si lo vemos desde el punto de vista de este dibujo, pues está lindo, ¿no? A mí no se me hace feo. Y bueno, eso que ustedes ven como piecitos o como bastoncitos es lo que se llama en inglés la proteína spike. ¿Por qué es importante que tengamos en mente esta proteína? Porque esta proteína es la que hace que el virus, digamos que es la llave con la que el virus abre los receptores CK2. Entonces, pues ya lo conocemos más, entonces ya podemos atacarlo un poco mejor. Entonces, de hecho, las vacunas están hechas para que estas llaves, que son la proteína spike, bloquee el receptor, que serían los receptores CK2 y no pueda entrar al organismo. Sería a forma muy gruesa cómo funcionan en general las vacunas, pero ahorita vamos a ver un poquito más. Entonces, pues ya conocemos a nuestro enemigo, el coronavirus. Bueno, hasta ahí la primera parte de esta charla. La segunda parte. Bueno, muchos, hasta llegó creo que a tener su club de fans el doctor Hugo López-Gatell. Bueno, yo no soy ni fan ni enemiga del doctor López-Gatell. Tuve la oportunidad de trabajar con él en la pandemia de H1N1. Y bueno, les cuento que es un tipo muy calificado, es un hombre muy preparado. ¿Qué ha pasado aquí? No lo sé y bueno, tampoco es motivo de esta charla. Pero aquí es importante que entendamos algo. Cada país, cada nación tiene la responsabilidad o el privilegio, si así lo queremos denominar, de establecer las estrategias que considere convenientes para mitigar o contener una pandemia. Entonces, les platico brevemente. Cuando una enfermedad supera la contención, los países entonces confían en la estrategia de mitigación, que es la que está ocurriendo en el país. ¿Cuál es la mitigación? Pues las intervenciones no médicas como la higiene de manos, restringir los viajes, cierre de escuelas y sitios donde la gente se congrega y el distanciamiento social. Y a lo mejor aquí me pregunta alguien, bueno, ¿y cuál es una estrategia de contención?
Bueno, hubo dos países que fueron como ejemplo a nivel mundial que utilizaron la estrategia de contención con muy buenos resultados. Uno fue Canadá y el otro fue Corea del Sur. ¿Qué hicieron ellos que no hicimos nosotros? Bueno, ellos optaron cuando ya se contó con la vacuna, ellos dijeron, ¿saben qué? Canadá y Corea hicieron lo mismo. Vamos a ponerle, aunque sea una dosis de vacuna, a todos los mayores de edad, de 18 hasta 128 años de edad, a todo el mundo se le va a aplicar una dosis de vacuna para que cuando menos estén parcialmente protegidos y si se van a enfermar no tengan una enfermedad grave. Y bueno, pues al final del día les funcionó muy bien, pero también hay que considerar que estos dos países pues, tienen una población minúscula, ¿no? Comparada con la nuestra, y pues los espacios, por ejemplo, en el caso del Canadá, la densidad de población nada que ver con, por ejemplo, con nuestra querida delegación Iztapalapa, que como todos sabemos es la zona con mayor densidad de población del país, ¿no? Entonces, no es que lo hiciera mal o que actuó tarde o que no empezó a hacerlo bien, no lo estoy defendiendo, ¿eh? Ni estoy en el club de fans, ¿eh? Simplemente para tratar un poquito de entender cuál fue la reflexión que se tuvo en ese momento. En otro orden de ideas, pues también seguramente ustedes lo escucharon y la mayoría de nosotros tenemos algún conocido, vecino, amigo incómodo o lo que sea, que pues nunca pensó que esto fuera real, eso ni existe, ¿no? Bueno, hasta algunos personas de la farándula, ¿no? Ay, eso no existe, o esa ni es cierto. Una estrategia del gobierno para no sé qué. Y algo que tenemos los mexicanos, que ya deberíamos de tener un poquito más de conciencia, es ser menos susceptible al radiopasillo y respetar un poquito más a la autoridad que por algo está ahí. Claro, estoy de acuerdo. Seguramente alguien va a pensar, ¿cuál autoridad? Si aquí no hay nada, bueno, está bien. Pero a lo que me refiero, hablando de estos mecanismos, pues es lo que ha funcionado un poquito mejor. Bien, ¿y qué pasa con las vacunas? Que fue otra de las preguntas que ustedes amablemente me hicieron llegar a través de Alejandro. ¿Qué es una vacuna? Bueno, pues fíjense que ya cambió la definición. Hasta antes de la COVID, la vacuna por definición era una sustancia compuesta por una suspensión de microorganismos atenuados o muertos que se introducen en el organismo para prevenir y tratar determinadas enfermedades infecciosas. Estimula la formación de anticuerpos, con lo que se consigue una inmunización contra estas enfermedades. Esto era la definición de la Organización Mundial de la Salud hasta antes de la COVID. Pero entonces empezamos a decir, es que la de Pfizer nos van a poner ahí en microchip a todos porque pues ahí nos van a matar y bueno, quién sabe cuántas cosas empezaron a verse por ahí. Entonces, pues se enojaron los de Pfizer, ¿verdad? Y entonces presionaron a las autoridades a nivel mundial de la Organización Mundial de la Salud y ya cambió la definición. Ahora una vacuna es una preparación destinada a generar inmunidad para evitar que desarrolle una enfermedad a través de la estimulación de la producción de anticuerpos. Entonces ahora sí, porque si nos vamos a la definición original y purista de que era una vacuna, pues nuestra más famosa y controvertida vacuna de Pfizer, pues no era una vacuna, porque no tenía ningún microorganismo ni vivo, ni muerto, ni atenuado. Tiene, porque es un mecanismo de acción diferente que estimula el material genético de nosotros para generar anticuerpos específicos contra la proteína Spike del virus. Pues bueno, ya la presión llegó a tal punto que ya se cambió la definición. Entonces ahora sí ya cumple con todos los requisitos de ley, la Pfizer y Moderna, para considerarse vacunas. Los diferentes tipos de actúan de diferentes formas para brindar protección, pero con todos los tipos de vacunas es importante que esto nos quede muy clarito. El que yo me ponga una vacuna no quiere decir que en 2, 3 días ya estoy protegido, no. El sistema inmune pues también es una constelación maravillosa que funciona a la perfección, cuasi la Orquesta Filarmónica de Berlín, y todo está perfectamente orquestado. El que yo me ponga una vacuna hoy no me garantiza ni me asegura, y esto va para cualquier vacuna, que si yo me expongo a un riesgo, cualquiera que este sea, pero vamos a hablar de la COVID-19, en 48, 72 horas estoy vacunado y entonces me da la enfermedad, entonces digo que la vacuna no sirve para nada y que es una porquería. Es muy importante que consideremos esto, para que el sistema inmunológico de nosotros genere una inmunidad que además sea útil para
que nosotros estemos prevenidos, se tarda de 7 a 21 días. Entonces, ojo, no es así inmediata ni rapidísima. Y aquí también es importante que considerar algo porque, pues, bueno, a uno como médico le toca de todo tipo de comentarios. Y hay gente que piensa que el estarse vacuna y vacuna y vacuna o ponerse 2 o 3 tipos de vacuna es una maravilla y que está haciendo la mejor estrategia del mundo. Pues permítanme decirle que está haciendo la peor estrategia porque lo único que están haciendo es cansando, esa es la palabra, o agotando su sistema inmune con tanta estimulación y al final del día no va a fabricar anticuerpos útiles para nada. Por eso los esquemas de vacunación tienen un porqué, un cómo, un cuándo y un dónde. Eso es muy importante que quede claro. Por lo general, después de la vacunación, pues bueno, el organismo demora, como les comentaba ya, algunas semanas en producirse las células de memoria, que son por un lado entre los glóbulos blancos, los llaman linfocitos T y los linfocitos B. Por consiguiente, es posible que una persona se infecte con el virus que causa la COVID-19 justo antes o justo después de vacunarse y que se enferme, porque la vacuna no tuvo suficiente tiempo para generar una protección específica. A continuación voy a describir cómo actúa muy brevemente cada tipo de vacuna para hacer que nuestro organismo reconozca el virus que causa el COVID y nos proteja del mismo. Es muy importante también esta premisa. Ninguna de estas vacunas va a hacer que a usted le dé COVID. Es muy importante, ¿eh? O sea, la vacuna per se no le va a hacer que le dé a nadie COVID, ¿eh? Eso es muy importante considerar. Bueno, vamos a poner aquí la famosísima vacuna de Pfizer, ¿no? Esta es una vacuna que tiene ARN mensajero. Contiene el material del virus, material genético del virus que contiene o que causa la COVID-19, el cual instruye a nuestras células, digamos que las enseñas como si fuera su maestra, a crear una proteína inocua que es exclusiva contra el virus. Una vez que nuestras células copian la proteína, destruyen el material genético de la vacuna y nuestro organismo se queda con esa memoria almacenada y reconoce que esa proteína no debería estar nunca y crea los linfocitos T y B de memoria, que cuando estemos frente al virus van a decir, esto no debe estar en mi organismo, y entonces es como condiciona la producción de anticuerpos. ¿Cuáles son las vacunas que tienen esta tecnología? Pues la de Pfizer y la de Moderna. Voy a hacer aquí un pequeño comentario. Aquí voy a seguir hablando de las vacunas, ustedes les hago un comentario. ¿Qué otras vacunas? Bueno, ya vimos las de material genético. Tenemos las que se llaman vacunas de subunidades proteicas, que incluyen porciones inocuas, a pedacitos de proteínas del virus que causa el COVID-19 en lugar del virus completo. Una vez que recibimos la vacuna, nuestro organismo reconoce que esta proteína no debería estar ahí y crea linfocitos T y anticuerpos que recordarán cómo combatir el virus que causa el COVID-19 si nos llegamos a infectar en el futuro. De estas, la única que tiene esta tecnología es la vacuna que se llama Novavax, que está además trabajando en una vacuna de subunidades proteicas. Hasta el día de hoy, esta vacuna no existe en el país. Tenemos las otras, que son las vacunas de vectores. Estas vacunas contienen y que es un vector. Bueno, que un vector hagan de cuenta que es como un camioncito. Entonces, adentro de ese camión meten al virus. Eso se llama vector, se llama vector acarreador. Es una técnica con la que se hacen muchas vacunas, de las más viejitas y conocidas quizás sea la de la polio, ¿no? Entre otras. Entonces, dentro de este virus, que es un adenovirus que no nos causa ningún problema, se pone un pedacito del material genético del virus, pedacitos de la proteína spike. Esto se llama vector viral. Y una vez que el vector viral está en nuestras células, el material genético le da instrucciones a nuestras células para que produzcan una proteína contra el COVID. Con estas instrucciones, nuestras células hacen copias de esta proteína y esto despierta a nuestro organismo una respuesta y empieza a crear nuevamente linfocitos T, que son glóbulos blancos, y linfocitos B, que son las famosas inmunoglobulinas, que recordarán cómo combatir el virus si nos llegamos a infectar en el futuro. ¿Cuáles son estas vacunas que tienen esta tecnología? La de AstraZeneca, la Sputnik, la de Janssen y la CanSino. Todas ellas tienen la misma tecnología. La CanSino, que nadie la quieren, que no la quieren, que sirve, que no sirve. Y fíjense, nadie le hizo caso al doctor López Gatell y todo el mundo le hizo caso hay una periodista que no me acuerdo cómo se llama, bueno, una X periodista, que ella fue la que como le gritó y le levantó la voz y no sé qué tantas barbaridades dijo esta muchacha, pues la vacuna CanSino ya nadie la quiere, ¿no? Pero les platico un poquito.
yo no soy pro China ni nada que se le parezca, pero es importante cada cosa en su lugar. La CanSino es una vacuna que utiliza la misma tecnología que utilizó el laboratorio contra el virus del ébola. Y fíjense, el virus del ébola es mortal de necesidad y los chinos hicieron esta vacuna y pues el ébola no salió de algunas zonas de África, afortunadamente. Esta vacuna ha sido probada exitosamente con 40, hasta el momento de esta diapositiva, con 42.300 personas en Pakistán, Rusia, Arabia, Chile, Argentina y México. Interesante que no presentaron reacciones adversas severas en ningún caso. De acuerdo con las pruebas, previene el 65.7% de los casos sintomáticos, o sea, los que dan síntomas. Y altísimo porcentaje de protección, 95% de los casos graves, y es la única con la que aparentemente no se hospitaliza. Es práctica respecto a otras vacunas porque tiene otra ventaja y eso también vale la pena que lo conozcamos. La vacuna de Pfizer y la vacuna de Moderna, pues ahí es donde yo tengo un poquito de pero. Hay algo que se llama para la conservación de vacunas biológicos la red fría. La red fría implica desde que se fabricó la vacuna en el laboratorio, vamos a hablar Pfizer en Estados Unidos y Moderna, hasta que llega a aplicarse en el brazo de cualquiera de nosotros. Si no se cumplen específicamente los requerimientos de la conservación, que en el caso de la de Pfizer y la de Moderna son a menos 80 grados, la probabilidad de que la vacuna llegue inútil es del 90%. Entonces, ese es un pero, un o. Yo no sé, digo, yo no me apliqué, yo como miembro de esta demarcación, pues me tocó el Sputnik, cosa que agradezco. Pero yo no sé a los que se hayan puesto la de Pfizer, si yo veía que todas las vacunas llegaban a una hielera como donde se guardan las cervezas o las paletas heladas para los niños cuando tenemos reunión. Esa hielera ni con mucho llega a los menos 80, ¿eh? Entonces, esa es una falla de estas vacunas. Entonces, a veces dicen, me eché gobierno hablando en otro idioma, pero bueno, ¿por qué no pone a todo el mundo la misma? Bueno, porque no tenemos la infraestructura como país para almacenar millones de dosis con esas características, ni el personal suficiente y eficiente para manejar el biológico. Entonces, ojo, eso es muy importante. Pues, ¿por qué se decantó México por Sputnik, Astra, CanSino? Pues porque eso es muy fácil de conservar. Un refrigerador de cocas ahí lo puede conservar y no se echa a perder. Es más, la CanSino ni siquiera necesita estar muy fría. Como le digo, con un refrigerador común y rupestre, en una hielera como las que hemos visto, se puede conservar y sigue siendo eficiente. Entonces, eso también tienen que considerarlo, porque aquí voy a hacer un comentario con el mayor de los respetos, ¿no? Hay mucha gente, es que yo quiero que me pongan la de Pfizer. Y perdón por la comparación, ofrezco disculpas de antemano. Es como si yo tengo una llanta, me estoy ahogando en medio del mar, imagínense la escena del Titanic en la madrugada, en un mar helado y me estoy ahogando y alguien me avienta una llanta y yo le digo, si no me avientas una llanta Michelin no la agarro. Bueno, pues ahógate. Es exactamente la misma comparación. Entonces, por favor, ¿qué vacuna? Pues la que me toque. Pues véanlo así, es una llantita que me están ofreciendo porque no me ahogue. Entonces, eso de que yo si no me pongo Pfizer o yo si no me pongo no sé cuál, ojo, porque la que nos debemos poner es la que tengamos a la mano y pensar muy claramente porque mucha gente también es que me pongo la de Pfizer porque sienten que es como comprarse una bolsa de Louis Vuitton, ¿no? La verdad de las cosas es que, ojo, porque a mí lo que me mueve un poquito es la conservación del biológico. Bueno, secuelas, sí, sí hay secuelas, sí, eso sí, que quede claro. Pues yo me siento muy bien, pues qué bueno, me parece maravilloso. Una de las secuelas que con más he visto yo en mi consulta, depresión y ansiedad, los pacientes por alguna razón quedan muy deprimidos o muy ansiosos o las dos cosas. Incluso, de hecho, algunos ameritan una dosis baja de algún antidepresivo durante algún buen tiempo. Y otros quedan con un síndrome de fatiga crónica, están muy cansados, todo el tiempo quieren pues, estar durmiendo, descansando. Bueno, la verdad es que el desgaste inmunológico que genera la enfermedad es muy, muy importante. Algunos, los que han estado más graves, que han superado la crisis, que han estado hospitalizados, pues más o menos es 1 mes a 2 de hospitalización, pues obviamente pierden mucha masa muscular y quedan muy, muy débiles, muy delgados, muy emaciados, diríamos técnicamente, ¿no?
Entonces, pues son de las secuelas que se han visto hasta el momento, pero hay más, no, no son las únicas. O de otros pacientes, pues lamentablemente, pues van a desarrollar lo que se llama una fibrosis pulmonar, que es una lesión en la cual los alvéolos pulmonares que deben de tener la característica, un alvéolo pulmonar se debe mover como un globo, así, ¿no? Debe ser elástico, debe ser, se expande y se retrae. Bueno, pues esto, algunos pacientes esto ya no ocurre y en lugar de que queden sus alvéolos con esa elasticidad, pues quedan como si fueran de cartón, ¿no? Ya no se contraen ni se expanden. Entonces son problemas que tienen, son pacientes que a la larga van a ser codependientes del oxígeno y por lo tanto pues se van a cansar más. Y algunos otros, si tienen muchos receptores, eso no sabe quiénes sí y quiénes no, porque también hay receptores CK2 en todo el organismo, ya dije 2 sitios donde hay más, pero también hay receptores CK2 en el corazón y en los pulmones, bueno, pues los riñones, perdón, bueno, eventualmente pueden desarrollar alguna patología con alguna insuficiencia renal o a veces pueden desarrollar algún problema cardiovascular como una miocardiopatía dilatada, que quiere decir que el corazón va creciendo. Y algunos otros pues pueden desarrollar alguna enfermedad autoinmune tipo artritis o el famoso lupus eritematoso sistémico. Otra de las secuelas, bueno, las secuelas respiratorias, que han, sobre todo aquellos pacientes que han requerido ventilación mecánica o el famoso respirador, pierden la capacidad respiratoria y en algunos pacientes, lo que les decía yo, la fibrosis pulmonar. Otras secuelas, pues son cardiológicas, psicológicas, en la coagulación, neurológicas como problemas motores, algunos quedan momentáneamente con afectación de tipo de que se distraen, se olvidan muy fácil de las cosas. A algunos otros les cuesta trabajo la deglución, tragar, porque uno de los nervios que tiene que ver con la deglución es el nervio neumogástrico o vago, que es uno de los nervios que se afecta con la infección por el coronavirus. Y bueno, también como les comentaba, puede producir insuficiencia renal, hepática, síndrome de Raynaud por insuficiencia arterial y ansiedad y depresión como un síndrome de estrés postraumático. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues si ya lamentablemente alguien desarrolló la enfermedad, pues debe recibir tratamiento. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Al principio de la pandemia, pues, ¿qué era el tratamiento? Pues prácticamente a todo el mundo se le prescribía azitromicina, ivermectina y aspirina prótica. Bueno, en efecto, ese es un esquema que sugirió, recomendó la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué? Porque la Organización Mundial de la Salud tiene la obligación y la responsabilidad de que el mismo esquema que puede tener un país rico como Francia o Alemania lo tenga un país tan pobre como Haití o el África subsahariana. Estos medicamentos los hay en todo el mundo y son relativamente económicos, entonces pues hay que darlos. Pero no es el único esquema ni es el mejor, ¿eh? Ojo. Y ahora creo que están peor, porque yo creo que ahora, no sé, me han llegado pacientes que ya no les dan nada. Entonces, bueno, pues hasta aquí las preguntas que ustedes me pidieron. Muchísimas gracias. Y si alguien quisiera comentar o hacer alguna pregunta, estoy a sus órdenes. ¿Cómo la hace? Sí, doctora, pues solamente agradecer su exposición. Me pareció muy, muy clara. Para mí fue de las más claras que he escuchado. Y esto, bueno, pues nos da tranquilidad de que estamos haciendo lo que debemos hacer, ¿no? Cuidándonos como debemos hacerlo. Y muchas gracias de veras por su tiempo, doctora. Estoy al contrario, un placer y estoy para servirles. Gracias. Hay un comentario, perdón, hay un comentario de Irma Hipólito en el chat que dice: muchas gracias, doctora, felicidades por su profesionalismo. Ay, gracias, muy amable. Alex, ¿tú querías comentar algo?
Pues sí, doctora, igualmente pues agradecerte y agradecerles a todos que hayan participado, porque entre mayor informados estemos de esta pandemia sobre el tiempo de duración, que como tú ya nos los acabas de mencionar en el principio, puede llegar hasta 5 años, ¿verdad? Creo que hay que estar conscientes de estos tiempos para no echar las velas al viento y seguirnos cuidando con las medidas pues de higiene, con las medidas que tengamos a la mano, porque yo creo que pues sí, la pandemia llegó para quedarse y no seguirnos descuidando. En cuanto a los tratamientos, pues creo que también esa era una de las mayores dudas. ¿Cuál era el mejor? Pues ya nos acabas de aclarar que pues el más usado ahorita pues son aquellos que estén más al alcance, pero no es el único y pues hay otros tratamientos. También quiero dejar en claro con todos ustedes y los participantes que tú eres una doctora muy calificada, ya has atendido casos muy severos de este malestar y pues los has sacado también adelante, ¿verdad? Con otras metodologías, porque son alternativas, ¿no? Yo quiero dejar en claro que tal vez no sean las únicas soluciones, pero sí eres una buena alternativa y que los vecinos pues te tengan en consideración para cualquier tipo de duda, ¿no? Otra de las dudas que también aquí se venían manejando pues era sobre las secuelas, ¿no? Porque por aquí tenemos a personas que les dio COVID y tengo personas que todavía siguen fatigadas aún después de un año. Y mi pregunta es, doctora, ¿seguirán con este malestar siempre o hay un sistema de rehabilitación que tú recomiendes? Bueno, Alejandro, esa es muy buena pregunta. Como les decía ya en lecciones aprendidas, bueno, ahora ya, por ejemplo, la UNAM tiene unos talleres gratuitos en línea para que una vez que el paciente supera el cuadro crítico, ya sea que haya tenido que hospitalizarse o que se haya podido manejar en su domicilio, eh, hay ejercicios respiratorios que se diseñaron ad hoc para mejorar, porque una de las circunstancias que condiciona el cansancio o la fatiga crónica es que no están oxigenando bien. Entonces, muy importante que hagan ejercicios respiratorios específicos para mejorar esto y recuperar su capacidad pulmonar total. Ok, perfecto. Ahora, se está dando mucho el contagio, que la variante Delta es de las más contagiosas, y pues yo aclaro que una de mis hijas, a pesar de estar vacunada con CanSino, regresando de un viaje, se contagió con sus suegros y todos, todos se contagiaron. Afortunadamente, pues la sacaron leve, ¿verdad? Con los cuidados mínimos, ¿no? Pero está de pensarse porque pues creo que apenas ahorita llevamos vacunados supuestamente 20%, 25% de la población con 2 vacunas, tal vez un poco más con una, creo el 50%, y por lo que se ve, ¿qué es lo que se nos espera? ¿Tendremos que estar todos vacunados o todos infectados para que esto mitigue, doctora? Pues mira, como comentaba yo, dentro de las estrategias de contención, pues nosotros como ciudadanos responsables, cada quien desde su trinchera, ¿no? Nosotros como ciudadanos comunes y corrientes, pues el cubrebocas es una medida bastante útil, el lavado frecuente de manos, si por alguna razón no tenemos agua y jabón, pues el alcohol en gel es una buena estrategia. Y algo que es muy importante, la distancia y no los lugares cerrados. Incluso yo en la actualidad cuando doy consulta, pues dejo la ventana o la puerta abierta y algo que es muy importante, la higiene, fíjate que eso es algo que a veces nos olvida. Fíjate que nosotros como mexicanos somos muy acumuladores. Nos gusta tener, pues es que este recuerdo era de mi tía Chulita y este otro no sé qué, y la mayor parte de nuestros casos son bodegas. Entonces, esos son lugares donde perdón, al virus le encanta, ¿no? Moverse, entonces, pues hay que hacer una buena higiene, yo siempre les he dicho, es más, yo nunca, tengo un canal de YouTube, por si a alguien le interesa, ahí tenemos otros temas y ahorita ¿cómo se llama el canal, Rosy? Pediatra María del Carmen. Ah, bueno, el canal de YouTube se llama Pediatra María del Carmen Gorbea, hasta el año pasado tenía un programa en la televisión,
Y es importante porque yo nunca he dicho que la gente no se mueva ni que esté recluida. Yo siempre he promovido que la gente salga a caminar, aunque sea en el vecindario, media hora en la mañana, media hora por la tarde con su cubrebocas. ¿Por qué? Porque ese movimiento y ese cambio de estar encerrado todo el día nos va a ayudar muchísimo, tanto mentalmente como para ventilar y aerar los espacios. Igual y salimos, en ese momento dejo mis ventanas abiertas, ¿no? Eso es muy importante y si no fuera posible, bueno, pues sin que estén nuestras plantas y nuestras queridas mascotas, pues poner luz ultravioleta unas 2 o 3 veces al día es una buena opción, sobre todo si hemos tenido en casa algún enfermo de COVID. Esto es muy importante porque la luz ultravioleta es lo que usamos en los hospitales y en los quirófanos. En cuanto a qué debemos esperar, bueno, pues yo creo que como lo comentaba, los 4 o 5 años son en promedio en lo que el 100% de la población mundial se enferma, se infecta, se muere o se vacuna. Entonces, ¿qué debemos esperar? Pues vamos a continuar viendo el número de casos y a lo mejor alguien aquí dice, bueno, pues si ya estamos en semáforo amarillo. Bueno, habrá que considerar que la economía para un país es importante. Entonces, lo del color de los semáforos es porque el indicador que tomó la Secretaría de Salud de nuestro país es el número de enfermos hospitalizados con diagnóstico de COVID. Pero resulta que ahora la gente ya no se quiere hospitalizar porque tiene miedo de que si digo que tengo COVID me van a aislar, mi paciente va a estar solito, no me van a dejar verlo. Entonces, mucha gente ha preferido manejarse en su hogar, ¿eh? Entonces, eso no quiere decir que ya la hicimos o que habemos menos, ¿no? Yo creo que al contrario, hemos relajado mucho la disciplina porque nos estamos confiando en que la vacuna, lo que nos prometió la vacuna en general se ha cumplido. ¿Qué nos prometió? Que la gente no se muera. Ha disminuido la mortalidad. ¿Qué nos prometió? Que la gente no se hospitalice. La mayor parte de la gente hospitalizada es porque no se ha vacunado o tiene las dosis incompletas, ¿no? Entonces, bueno, no podemos bajar la disciplina, hay que continuar moviéndonos, hay que movernos, caminar por el vecindario, si se nos da podemos andar quizá en bicicleta, pero hay que movernos y hay que seguirnos cuidando. Pero yo no creo que sea menos de 3, 4 años en México. Oh, perfecto. Te tomo lo de Iztapalapa porque no solamente somos la delegación o la alcaldía más poblada, sino que también, como acabas de decir muy bien, acumulan mucho. Si tú has notado en ciertas zonas de Iztapalapa, lo que es el Hoyo, lo que es sobre todo las partes medias de Iztapalapa, la gente acumula muchas cosas y cosas de todos, desde fierros, tanques y cositas así, lo que se pueda. No tienen la cultura del agua, porque yo lo veo, pues no tienen ni gota para lavarse con agua corriente. Entonces, yo creo que de Iztapalapa es un pronóstico muy muy halagador, ¿verdad? Yo pienso. Pues sí, porque además si nos fijamos es la demarcación que va más atrasada en vacunas. Somos los que vamos más lento. Por ejemplo, aquí a los chavos no les ha tocado, no sé cuándo les va a tocar, y a los de 20 a 30 creo que tampoco, no sé, no estoy muy enterada, pero creo que vamos muy lentos en esta delegación. Y a lo mejor como ciudadanos responsables, pues deberíamos de ejercer esa obligación y responsabilidad, porque lo marca la Constitución, que tienen nuestras autoridades de darnos la vacuna. Entonces yo oigo en los noticiarios que llegan millones de dosis, no sé a dónde llegan o a dónde se están distribuyendo, pero yo creo que si la semana que entra no nos vacunan, ya deberíamos de exigirle a la autoridad que nos diga cuándo y por qué no se nos ha vacunado, ¿no? Porque creo que es muy importante, vamos muy atrasados. Entonces, todavía no completamos el primer esquema, entonces, se supone, ¿para cuándo calculas tú que ya yo tengo las 2 vacunas? Pero pues fue como por junio, yo calculo que tal vez para mediados del próximo año tenga que estar recibiendo otra aplicación. Es importante esa pregunta, me parece muy puntual porque mi respuesta en este momento es no lo sé. En particular, el laboratorio Pfizer ha recomendado una tercera dosis, pero para pacientes que tienen algún riesgo mayor que el habitual. ¿Cuáles son estos pacientes? Los diabéticos, los que tienen insuficiencia renal, los portadores de algún tumor sólido, alguna leucemia. Son pacientes que
que pudieran tener la necesidad de una tercera dosis o quizá los pacientes que son ya muy adultos, ¿no? De más de 90 años, porque también nuestro sistema inmune tiene una etapa que se llama senescencia. Entonces, también nuestro sistema inmune, digamos que el sistema inmune también va envejeciendo y a lo mejor la respuesta que monta no es tan eficiente como en una persona de 40 o 50 años, ¿no? Muy bien, doctora. Yo creo que para mí casi son todas las dudas, digo, razonables. Definitivamente te agradecemos mucho, digamos, el tiempo para acá, para los vecinos. Sabemos que eres una persona también muy ocupada y que nos has cedido tu valioso tiempo, aún sin un costo, porque pues, eres nuestra vecina. Y te estamos muy agradecidos, pero yo convoco que si alguien más tiene alguna duda, pues te la manifieste, ¿no? Para también ya dar por terminada esta charla tan amena y tan constructiva, doctora, ¿no? Claro, por supuesto. Doctora, Mientras alguien se anima ahorita, sí, perdón. sí, no, iba a comentar las dudas que están escribiendo en el chat. La Sí, primera ya. de Irma Hipólito dice, también sirve dejar de comer azúcar y grasa, sobre todo quienes ya tuvieron COVID. En realidad no, mira, el organismo, Irma, necesita de todos los sustratos para poderse mover. Por ejemplo, los carbohidratos son prioritarios, pero nada en exceso, ¿no? Pero es muy importante considerar una dieta. Si les interesa, Alejandro nos hizo favor de hacer un grupo en el WhatsApp. Yo ahí les puedo compartir algunas directrices nutricionales y un menú que nos puede ayudar a subir las defensas. Eso está muy bueno. Eso Doctora, está muy... alguien más está comentando, bueno, quieren que publiquemos su canal de YouTube. También quisieran sus datos personales. Entonces, no sé si Rosy aquí nos puede ayudar a publicar esos datos en el chat, por favor. Sí, ahorita le digo a Rosy que ponga ahí en la dirección del canal de YouTube y el teléfono del consultorio con mucho gusto. Sí. Gracias, Jazz. No, de nada. Podrían ser atendidos por la... Nos están poniendo, Cris, bueno, sus datos para pues tenerla en cuenta y generar una consulta, ¿no? Con usted. Sí, ahorita en el chat les vamos a compartir el teléfono del consultorio. Mi secretaria es la señorita Rocío, ella es la que lleva mi agenda y ella es con la que hace citas, videoconsultas. Les cuento que las pacientes de COVID solamente los veo por videoconsulta, pero y bueno, tienen que tener ciertos requisitos para no poner en riesgo la vida de nadie, ¿no? Pero con mucho gusto ahorita les dejamos tanto el domicilio del canal de YouTube para que si quieren ver hay otros temas y bueno, en breve vamos a subir este video. Sí, también hay otra duda y eso ya es personal. ¿Cuánto tiempo cree usted que dure esta? Ya lo comentó ahorita Alex, me parece que es el que estaba diciendo, pero ¿cuánto tiempo durará la inmunidad? O sea, ¿esta varía por persona? ¿Varía por vacuna? ¿Cómo sabemos, no? Más o menos Bueno, esa es una muy buena pregunta, Jazz. Mira, la inmunidad va a depender de cada uno de nosotros y voy a poner un ejemplo. Nunca es bueno ponerse uno como ejemplo, pero les cuento. Yo toda mi vida trabajé como infectóloga en el Hospital de Infectología del Centro Médico Nacional La Raza, del IMSS. Es el único hospital de enfermedades infecciosas de Latinoamérica. Entonces se imaginarán que estuve expuesta a cualquier cantidad de microorganismos, ¿no? Entonces, y afortunadamente, y a Dios gracias, pues aquí estamos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que mi sistema inmune estuvo tan en contacto con tantos microorganismos que de alguna manera creamos anticuerpos. Por eso es lo que yo decía con la pregunta de Alex, que si nosotros, la mayoría de los pacientes ya está vacunado y de alguna manera todos hemos tenido un contacto, un conocido, un hijo, un hermano, un familiar enfermo y a veces ni siquiera sabíamos.
De alguna manera ya hemos estado en contacto. Poco a poco nuestro sistema inmune va a aprender a crear anticuerpos y por eso es que lo que se estipula, más o menos, son entre 4 y 5 años para que toda la población a nivel mundial tenga esta experiencia. Si depende de nosotros la inmunidad, sí, de cómo estemos alimentados, sí, es muy importante la alimentación. Por eso les voy a compartir un menú muy simple y algunas recomendaciones para mejorar el sistema inmune, pero lo más importante es estar informados y no creer en remedios milagrosos ni en radiopasillo, porque al principio de la pandemia mucha gente, yo voy a echarme mi dióxido de cloro, yo casi me muero, cuando la gente me decía el dióxido de cloro, porque el dióxido de cloro para términos prácticos es la partícula que se les echa a las albercas para desinfectarlas. Y la cantidad de dióxido de cloro que ingería la gente pues se desconoce porque venían en pomitos, en frasquitos. Y el cloro cuando hace, y Alejandro no me va a dejar mentir, cuando el cloro hace su descomposición química con el ácido clorhídrico del organismo, uno de los reactantes es cobre, que además el cobre es extremadamente tóxico para el hígado del sistema nervioso. Entonces, eso sí es muy importante, que no hagan uso sin el previo conocimiento de los remedios milagro, porque incluso las aseguradoras tipo GNC de las importantes y Zurich establecieron y escribieron un documento que si documentaban que alguno de sus asegurados que tenía COVID, ¿no? Porque sí lo cubren, pero había ingerido en algún punto dióxido de cloro, de ninguna manera lo iban a atender, ¿eh? Entonces, ojo, porque es un riesgo para la salud, no sirvió para nada y seguramente todos hemos conocido a alguna persona que era muy, pues vamos a decirlo así, creyente del dióxido de cloro y que pues, le dio COVID igual, ¿no? Entonces, ojo, ¿no? Entonces, yo creo que aquí la idea de este grupo pues estar informados, como se dieron cuenta, pues no trabajo ni para el gobierno, ni para la delegación, ni para nadie. Yo trabajo para compartir lo que he aprendido a lo largo de muchos años con quien le interese, con mucho gusto y bueno, pues lo que sea, pues estamos aquí a la orden. Antes de retirarnos, si ya no hay más inquietudes, yo sí quisiera dar las gracias a mi amiga, la ingeniera Yasmín Ibáñez, que amablemente fue quien nos hospedó esta tarde para poder tener esta charla sin interrupciones. Yasmín, muchísimas gracias, te quiero. No, de nada, a la orden, doctora. La verdad es que para dar a conocer todos estos temas importantes, siempre vamos a estar aquí ayudando, ¿no? Yo creo que estas pláticas son muy valiosas y nos ayudan a todos, ¿no? A todos a esclarecer dudas. Todavía hay preguntas, doctora, todavía no se me puede ir. Dice, bueno, le agradecen por si va a compartir el menú, porque sí les interesa. Y Sí. También nos preguntan si una persona está embarazada y se contagia de COVID, ¿el bebé tendría ya inmunidad a este virus? Temporal, sí, porque hace la inmunidad que se transmite a través de la barrera placentaria, pero es una inmunidad transitoria, no más de 90 días. Y hablando de bebés, porque también hay otras preguntas, bueno, niños, se dio a conocer apenas el que el presidente iba a empezar a vacunar niños. ¿Qué piensa de esto? ¿Está de acuerdo? Bueno, a ver, vamos a ubicarnos, me parece una extraordinaria pregunta. En primer lugar, algo que debe de quedarnos a todos muy claros, y lo dije al principio de esta charla, todos estamos aprendiendo y estamos siendo objetos con el mayor de los respetos de un experimento en tiempo real, porque pues nunca habíamos tenido contacto con el virus, los medicamentos, es más, el Remdesivir, que es uno de los antivirales que aparentemente pudiera ser de utilidad, pues medio hay ahí en el mercado negro en México. Hay muchas cosas que todavía desconocemos. Yo creo que, bueno, y además también lo dicen todas las organizaciones mundiales. Primero, siempre los medicamentos, y vamos a hablar en este caso de las vacunas, se deben probar en población adulta, como somos todos nosotros. Si no nos causa ningún problema y si nos ayuda, es importante que entonces se trasladen o se hagan estudios específicos en niños,
Pero es muy difícil hacer estudios en niños porque, o sea, ninguna mamá en su sano juicio, papá, sí, pónganle las vacunas a ver cómo le va a mi niño, ¿no? Entonces tenemos que darle tiempo al tiempo. Ahorita, por ejemplo, en la zona fronteriza de nuestro país, específicamente en Piedras Negras, y alguien con fines políticos, hijos de algunas maquiladoras, a vacunarse a la frontera, ¿no? Entre 12 y 16 años. Bueno, lo último que sacó Pfizer al día de hoy es que estaba ya metiendo documentos ante la FDA. La FDA sería, es en Estados Unidos, es la Federal Drug Association, sería lo que en México es la COFEPRIS, digamos, de México, ¿no? Están ya metiendo documentos que avalan que la vacuna es segura para niños y que levanta buena titulación de anticuerpos protectores. Entonces, pues yo creo que si el niño o tiene algún problema de inmunosupresión, creo que vale la pena vacunarlo, sin duda alguna. Ok, pues gracias por contestar las preguntas. Ya nada más comentarios de Chris, muchas gracias. De Grace, muchas gracias, doctora, por su tiempo y su información. Muy valiosa. Creo Pues que ya no hay entonces, más. no les prometo que lo suba hoy al chat que hizo Alex, pero sí mañana les comparto estos menús que nos van a permitir mejorar nuestro sistema inmune y nos van a permitir, pues, no ingerir más azúcares o grasas de las requeridas. Ok, pues ya. Otra pregunta. Me están escribiendo. No, ya no. Ya es todo, doctora. Bueno, Muchísimas gracias. muchísimas gracias a todos, muchas gracias y seguimos en contacto. Un placer. Gracias, Gracias, doctora. hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias. Buenas noches, Bye. hasta luego.